Pablo nos propone un modelo que debe iluminar las relaciones matrimoniales, el amor entre Cristo y su Iglesia. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, jueces y oficiales, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. Mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y en el que todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela ante sí como una iglesia, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos
amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento un momento. La semana pasada, el domingo pasado, en nuestra liturgia se hizo como un paréntesis, en el sentido que celebrábamos el 15 de agosto la solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
Por ello, en la liturgia, las lecturas cambiaron de acuerdo a esa fiesta. Pero donde no se celebraba, o cuando no se celebra esta fiesta, el 15 de agosto, y no cae domingo, celebramos las lecturas del domingo 20 del tiempo ordinario, ciclo B. ¿Y qué decían el domingo pasado las lecturas del siglo B del tiempo ordinario, domingo 20? Jesús les decía a sus discípulos, les decía: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Recuerdan, viene hablando Jesús, ¿no? Después de la multiplicación de los panes, Jesús viene hablándoles que Él es el pan de vida. Dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esto les sonó duro a los oídos de los judíos. Y ellos dicen, los judíos discutían entre sí: oye, ¿cómo es que éste puede darnos a comer su carne? No entendían las palabras de Jesús. Ellos creían que Jesús iba a sacar un brazo y se lo cómanselo, ¿no? Jesús estaba ya anticipando lo que sería su pasión el Jueves Santo, cuando Él coge un poco de pan y dice, dando la bendición: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa de vino, esta es mi sangre. No está diciendo que le va a dar el cuerpo que tiene, eso se llamaría canibalismo. Pero ellos no lo comprendieron y se escandalizaron. Y además no creyeron en la palabra de Jesús. No comprendieron, no creyeron. No creyeron, menos comprendieron. Y entonces hoy el Evangelio continúa este relato, porque como se escandalizaron, se comenzaron a ir. Por eso Jesús pregunta, luego que ve que la gente dice esto, ¿no? Tu lenguaje, tu modo de hablar es duro. Ojo. Así que no se escandalicen, Jesús habla clarito, ¿no? Y a veces en el tiempo que vivimos hoy no nos gusta que nos hablen clarito, ¿no? Señora, su hijo se porta mal en el colegio. Voy a denunciar a la profesora porque mi hijo es un santo. No te gusta que te hablen clarito. Señora, no está acompañando al hijo a las clases, no le está ayudando, no está creciendo. La voy a denunciar porque usted me está acusando de algo. No nos gusta. Rápidamente nos encrespamos. Y Jesús es claro, es durito, clarito. Y nos habla a todos, como siempre les digo, a todos, en el estado en el que estemos. Y entonces, ante este lenguaje duro, ante este lenguaje pareciera incomprensible, no entienden a qué se refiere esto de que Él nos va a dar, que Él es el pan de vida y quien come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna, no lo comprende. Dice, se escandalizaron y se comenzaron a ir, como muchos, ¿no? Se sienten escandalizados en la iglesia. No son una tira de hipócritas en la iglesia. Sí, por supuesto, hermano, aquí estamos los pecadores y por si acaso también hay espacio para ti, También hay espacio. Pero rápidamente hay quienes se escandalizan. Por eso no voy a la iglesia. Venga, la iglesia venimos libremente. Nadie te obliga. Si no quieres, quédate en tu casa. Y mucha paz, mucha tranquilidad. No te hagas hígado. No malogres tu corazón. Reza por nosotros, ya que tú eres un santo, reza por nosotros, que somos unos pecadores, unos hipócritas. Pero fíjate que esto ya está en el tiempo de Jesús. Y muchos de aquellos que le seguían, aquellos que comieron gratis, porque ahí sí estamos delante de Jesús, ahí sí le seguimos, ¿no? Ahí sí soy católico y yo también quiero. Muchos de los que comieron gratis, porque Jesús les dio de comer gratis y por eso lo seguían, pero cuando ya les ponen las cosas más claritas, ya se escandalizan, ¿no? Ustedes son unos hipócritas, me siguen porque les he dado de comer. Ya venga, Señor, mejor me voy a mi casa, no quiero escuchar estas cosas, ¿no?
Y así es. No vengo a la misa porque la misa el cura me va a decir que tengo otra mujercita por ahí escondidita y eso no me gusta, ¿eh? Ya pronto se va a dar cuenta tu mujer. Vamos a ver qué pasa. Pero no me gusta. El padre ya se metió con mi cervecita del domingo. No, bueno, fuera del domingo, de todos los domingos, ¿no? Que te pierdes, ¿no? Pero no nos gusta escuchar eso. Y entonces nos vamos. Nos escandalizamos entre comillas, ¿no? Porque nos gusta ver la pajita en el ojo ajeno y no te gusta ver el troncazo que tienes en tu ojo, porque estás ciego y no quieres conocerte, no quieres verte. Comienzan a irse. Y Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también me van a dejar? ¿También se van a ir? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro afirma lo que es Jesús, su fe en Él. Los apóstoles se quedan con Jesús. Ojo, Jesús es consciente, dice, aunque él sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Porque de los 12 se quedaron los 12. El grupo de apóstoles se quedaron los 12. Pero había uno, ¿cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba el que lo iba a entregar? Judas. Judas debió irse también. Pero no se fue. Porque era un falso. Porque era un hipócrita. Judas era un celote. Y los celotes, el grupo de los celotes, esperaba a un Mesías revolucionario, a un Mesías que se levantara en armas y que los librara del dominio de los romanos. Y Judas parece ser que se sintió traicionado por Jesús, porque Jesús no hizo lo que él creyó que iba a hacer. Y parece que Judas se quedó allí para traicionarlo, así como él se sentía traicionado. Es lo que nos pasa. No eres feliz y no quieres que otro sea feliz. Y para eso se quedó. Repito, porque era un falso. Por eso se quedó. Debió ser sincero, ¿no les parece? Y a veces también nos pasa a nosotros. Nos quedamos inmiscuidos solo para hacer daño. Nos quedamos. Sabemos que no es nuestro. Sabemos que no compartimos ello, que no estamos de acuerdo, pero nos quedamos. Queridos hermanos, la pregunta es clara. La pregunta es clara. Tú, que has venido a misa, y los que me escuchan por las redes, ¿también vas a dejar al Señor? ¿Piensas abandonar a Dios? Mira lo que dice la primera lectura. Josué habló al pueblo. Si no les agrada servir al Señor, ¿no estás de acuerdo? ¿No quieres servirlo? Dios te hace libre. Yo soy sacerdote y elegí ser sacerdote porque Dios me llamó y a la hora de que el obispo me ordenara, nadie me forzó. Yo libremente elegí. Libre mente elegí. Nadie me forzó a estar aquí. Y Dios me conceda la perseverancia final, hasta el último de mi vida, ser sacerdote, perseverar. Pero nadie me eligió. Las religiosas están aquí, ellas son libres. Nadie las forzó. Ustedes se casaron, ¿quién los obligó? Nadie. Se casaron libremente. Tú elegiste a tu esposo. No le eches la culpa a otros.
Si elegiste mal, ese es tu problema. Pero tú elegiste. Tú elegiste. No vayamos por la vida tirándole veneno a otros. Pidámosle a Dios, sí, que nos dé la paz, la tranquilidad. Pero nosotros seguimos, nosotros elegimos. Y por eso, ¿qué dice Josué? Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. Josué dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Lejos de nosotros, responde el pueblo, lejos de nosotros abandonar al Señor, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud. Mira lo que hace el pueblo. Recuerda las maravillas que Dios ha hecho con ellos. El pueblo es agradecido a Dios y por eso decide honrarle, alabarle a Dios. Cuando el pueblo es desagradecido, cuando el pueblo se olvida de lo que Dios ha hecho con él, entonces el pueblo se va tras otros dioses. Y eso nos pasa a nivel personal. Cuando tú te olvidas que lo que tienes no es tuyo, Dios te lo ha dado, y cuando tú te olvidas y no recuerdas de qué pecados Dios te ha sacado, te ha perdonado, te ha librado, entonces te irás tras otros dioses. Tienes un poquito de plata y adoras tu plata, tus riquezas, entre comillas. ¿A quién sigues? Yo soy católico, pero no creo en el Papa. Bueno, ¿a quién sigues? La Iglesia Católica tiene como cabeza visible el Papa. Entonces, ¿estás o no estás? No, que no, ¿estás o no estás? Yo soy católico, pero yo estoy de acuerdo con la eutanasia, con el aborto, porque los viejitos, ya pobrecitos, qué mal. No, perdón, ¿estás o no estás? ¿Amas la vida con el Dios de la vida o no eres adorador del Dios de la vida? Por eso el Papa Francisco, al inicio de su pontificado, dijo clarísimo, fue fuerte la palabra del Papa, y la repito: o estás con Dios o estás con el diablo. Estas son palabras del Papa. No hay término medio. No hay término medio. O estás con Dios o estás con el diablo. Entonces, yo no entiendo cuando hay gente que viene a la iglesia a pelear o a chismear. ¿O vienes a estar con Dios o qué? ¿A quién seguimos, hermanos? ¿A quién servimos? ¿A quién seguimos? Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de creer en el Señor, de creer en Él, y saber que solo Él tiene palabras de vida eterna, y saber que en la Eucaristía se hace presente, y entonces podemos comerle, y podemos entonces tener vida eterna. Tener vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Tener a Dios conmigo. Vivir agradecido a Dios. Vivir agradecido a Dios. Vivir feliz porque tengo a Dios. Y la felicidad no me viene de lo externo, no. Lo externo, mi corazón está en Dios. Y lo externo son medios. Son medios. Mi felicidad no está en que si tengo más o menos, vivo para Dios. Y vivo agradecido a Dios. Por eso lo sigo. Y por eso no lo abandono. El padre Jorge, que está aquí con nosotros en estos días, que vive aquí a 2 cuadritas, de repente lo conocen, Jorge Flores, que trabaja en México, me cuenta, tomábamos desayuno en la mañana y me dice, después de la pandemia, allí donde él trabaja, en el lugar donde está, dice, la gente casi ya no viene a la iglesia. Y él se admira de celebrar la misa aquí porque dice, mira aquí la gente como si viene y se queda hasta afuera porque ahora el protocolo no permite que el templo se llene todas las bancas. Y me alegro porque quiere decir que
seguimos eligiendo por el Señor. Y me alegro porque pienso que esta comunidad elige a Dios, sirve a Dios, sigue a Dios. Y eso no lo podemos perder, hermanos. Siempre agradecidos a Dios. Siempre decidimos por Dios. Siempre decidimos por el bien, hacer el bien. Y eso es lo que le da paz a la vida, a tu vida. Eso es lo que le da paz, eso es lo que llena a tu vida, mi vida, de todo ser humano, tener a Dios en el corazón. Entonces vivimos ya solo para Dios. San Pablo dice, para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Y la muerte una ganancia. ¿Por qué? Porque San Pablo es consciente. ¿A dónde vamos? A la vida eterna. ¿Qué más? Si dar ese paso a la vida eterna. Pero para mí, mientras viva, la vida es Cristo. Y si tengo a Cristo, dicen los de Juan 23, cogiendo esta cita bíblica, con Cristo todo, y sin Cristo, nada. Sigo a Cristo, hermano. Lo sigo a Él, no sigo al sacerdote, no sigo a la monjita, no sigo al catequista, sigo a Cristo. A Él lo sigo. Y si una persona, fuera quien fuera, me escandaliza o me ofende con su vida, yo sigo a Cristo en la iglesia que Él fundó, y me mantengo fiel a Él, porque a Él lo sigo. Vengo a la misa para encontrarme con Cristo. Cuando yo llegué a esta parroquia, me causaba extrañeza cuando algunas personas preguntaban, ¿quién va a celebrar la misa? Porque habíamos varios padres, ¿no? ¿Quién va a celebrar la misa? No vienes por el que va a celebrar la misa. Tú vienes a la misa para encontrarte con Él. El sacerdote es un medio, un instrumento, pero vienes a encontrarte con Él. Tú no sigues al sacerdote. Ah, no, el padre es un gritón, mejor voy al otro que es más tranquilo. No, el otro me hace dormir. No, estás buscando escuchar lo que tú quieres. O sea, buscas tu cristianismo a tu manera, te sigues a ti mismo, no sigues a Cristo. La misa es un encuentro con Él. Vengo para estar con Él, por eso dispongo mi corazón, por eso preparo mi corazón, por eso vivo en gracia de Dios para poderlo comer, por eso busco la confesión para poder estar en gracia y poderle recibir el cuerpo de Cristo y no cometer en mi cuerpo un sacrilegio recibiéndolo indignamente. Pero sé que al comerle me uno a Cristo, me hago uno con Cristo y estoy llamado a vivir en el mundo como Cristo, dando gracias siempre a Dios, en comunión con el Padre y pidiéndole al Señor la gracia de ser siempre su voluntad. Hoy rezamos de manera especial por los catequistas, especialmente por los catequistas de nuestra parroquia. ¿Quién es el catequista? Los jóvenes que dan la catequesis a los niñitos de la primera comunión, y más aún también a la señora del grupo del Buen Pastor que dan la catequesis a los pequeñines antes de la primera comunión. ¿Quién es el catequista? Los jóvenes que dan la catequesis a los otros jóvenes que se preparan para la confirmación. ¿Quiénes son los catequistas? Las parejas guías que dan la catequesis también a los papás, a los matrimonios, para ayudarles en el caminar cristiano. ¿Quiénes son los catequistas? Los profesores de religión, que no son solamente funcionarios, sino que son realmente catequistas entregados al Señor. Su vocación es esa. Rezamos por ellos para que el Señor le dé la gracia de seguirle siempre, de no abandonarlo, y que sea siempre su corazón lleno de alegría, de anunciar a Jesucristo, de anunciar el amor. Gracias jóvenes, gracias hermanos, gracias catequistas, porque hacen presente a Cristo allí en el mundo, donde tal vez el padrecito no llega o la madrecita no llega, pero ustedes sí. Gracias y nunca renuncien, siempre unidos a Cristo. Cristo en su juventud no les viene a quitar nada, al contrario, les viene a mostrar cuál es el verdadero camino y les viene a enseñar lo que es el hombre. Ecce homo, Cristo, el verdadero hombre. Que María, nuestra Madre, la Virgen del Tránsito, nos cuide especialmente a los catequistas de nuestra parroquia y a aquellos también que de repente se sienten llamados y que pronto responderán a Dios. Hacen falta muchos catequistas, muchos.
Pues Dios también te está llamando a seguirle si tú estás ahora escuchándome. Que la Virgen nos proteja, que así sea. Amén.